Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, y es que vamos a hablar de esa historia de amor que nos ha tenido pegados a la pantalla, esa que nos ha hecho reír, llorar y suspirar, la historia de Can y Demet. Pero no solo vamos a repasar los momentos más icónicos, sino que vamos a explorar un aspecto muy particular y que creo que todos hemos sentido, ese sentimiento de pertenencia, esa necesidad de hogar que Can finalmente encuentra al lado de Demet. ¿Por qué? ¿Qué significa realmente regresar a casa? ¿Es un lugar físico o un estado del corazón? Eso es lo que vamos a desentrañar juntos hoy. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el amor y la búsqueda de un lugar al que pertenecer. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido que hacemos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ya somos una gran familia y nos encantaría que formaras parte de ella. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Empecemos por el principio, ¿no? Recordemos a Can Yaman, ese espíritu libre, aventurero, ese hombre que parecía estar siempre huyendo de algo, ese hombre que le tenía miedo al compromiso, a las ataduras, a lo que se supone que es una vida normal. Lo veíamos recorrer el mundo, disfrutar de la libertad que le ofrecía su trabajo como fotógrafo, y en cierto modo, todos envidiábamos esa vida sin complicaciones aparentes. Pero como todos sabemos, hasta el alma más libre anhela un lugar al que llamar hogar. Y es ahí donde entra en juego nuestra querida Demet Özdemir, esa mujer radiante, fuerte e independiente, esa mujer que le demostró a Can que el hogar no tiene que ser una jaula, sino un refugio, un lugar donde uno puede ser vulnerable y a la vez sentirse poderoso. Demet desde el primer momento le ofreció a Can algo que nunca había encontrado antes: sinceridad, amor incondicional y una conexión tan profunda que trascendía lo físico. Y es precisamente esa conexión, esa chispa que encendió entre ellos, la que marcó el inicio de este viaje hacia el descubrimiento de lo que realmente significa pertenecer. La relación de Can y Demet no fue un camino de rosas, eso lo sabemos todos. Tuvieron que superar obstáculos, malentendidos, miedos y hasta la distancia, pero cada una de esas pruebas los fortaleció, los hizo crecer como individuos y como pareja. Y es que a veces es necesario perderse para encontrarse, y en el caso de Can, necesitaba alejarse de Demet para entender lo mucho que la necesitaba, lo mucho que la extrañaba, lo mucho que ella representaba su hogar. ¿Por qué? ¿Qué es el hogar si no es el lugar donde te sientes amado, aceptado y comprendido tal como eres? Can pasó de ser ese hombre que huía de todo a un hombre que anhelaba regresar al lado de Demet, a su refugio, a su hogar. Esa evolución es la que nos atrapó, nos hizo creer en el poder del amor y en la importancia de encontrar a esa persona que te haga sentir que has llegado a casa. Y es que el amor verdadero no te ata, te libera, te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Y Demet hizo exactamente eso con Can. Recuerdo especialmente un momento clave en la serie, cuando Can, después de un largo viaje, regresa a Estambul, no solo como un fotógrafo exitoso, sino como un hombre que ha madurado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a luchar por el amor de su vida. Ese reencuentro con Demet fue mágico, cargado de emoción, de una tensión palpable que podía cortarse con un cuchillo. Y es que en ese momento no solo vimos el regreso de Can a la ciudad, sino que vimos el regreso de Can a su hogar, al lugar donde su corazón latía con más fuerza, al lugar donde realmente pertenecía. Y la frase "aquí también pertenezco" resuena en nuestros oídos como un eco, como una confirmación de que ese era su lugar, que su alma había encontrado su descanso al lado de Demet. Y no se trataba solo de un lugar físico, sino de un estado del ser, de una sensación de paz, de plenitud, de saber que estás exactamente donde debes estar. La química entre Can y Demet es innegable, y no solo en la ficción, sino también en la vida real. Esa complicidad que vemos en pantalla, esa conexión tan auténtica, es lo que hizo que la historia de amor entre sus personajes nos llegara tan profundo. Y es que el amor no entiende de guiones, de líneas escritas, de reglas impuestas. El amor es un sentimiento puro que fluye libremente, que te eleva, que te transforma. Y eso es lo que vimos reflejado en Can y Demet. Vimos a dos personas que se complementaban, que se desafiaban, que se inspiraban mutuamente. Y lo más importante, vimos a dos personas que se amaban con todo su ser y que estaban dispuestas a luchar por ese amor, contra viento y marea. Y creo que esa es la razón por la que esta historia nos ate.
tocado el corazón a tantos porque nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena arriesgarlo todo por él. Pero volvamos a la idea del hogar. A lo largo de nuestras vidas, vamos construyendo nuestro propio concepto de hogar. Para algunos puede ser la casa donde crecieron, para otros, puede ser el país donde nacieron, para algunos, incluso, puede ser un lugar imaginario, un espacio seguro al que recurren en sus pensamientos. Pero creo que en el fondo todos anhelamos un hogar en el sentido más profundo de la palabra, un lugar donde nos sintamos amados, protegidos, aceptados, un lugar donde podamos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Y en el caso de Can, ese hogar no era un lugar físico, no era una casa lujosa ni un rincón tranquilo del planeta, sino que era Demet. Ella era su hogar, ella era su lugar en el mundo, ella era la persona que le hacía sentir que estaba completo. Y eso es algo maravilloso, ¿no creen? El poder encontrar a esa persona que te hace sentir que has regresado a casa, que has encontrado tu lugar en el mundo. Es fascinante cómo una historia de amor puede tocarnos tan profundamente, como puede resonar con nuestras propias experiencias y anhelos. Y es que en el fondo todos buscamos lo mismo, el amor, la felicidad, la paz interior y un lugar al que pertenecer. Y la historia de Can y Demet nos recuerda que esas cosas son posibles, que existen personas que pueden llegar a tu vida para cambiarla por completo y que el amor verdadero no tiene límites ni fronteras. Y es que a veces el hogar no está donde naciste o donde creciste, sino que está al lado de esa persona que te hace sentir vivo, que te inspira a ser mejor y que te ama incondicionalmente. Y Can aprendió eso de la manera más hermosa, a través del amor inmenso que le profesaba Demet. Y fue a través de ese amor que pudo encontrar su camino de vuelta a casa, a su hogar, a su lugar de pertenencia. Y es que la vida da muchas vueltas, a veces nos alejamos de lo que amamos, a veces tomamos caminos equivocados, pero siempre hay una oportunidad para regresar, para reencontrarnos con nosotros mismos y con las personas que amamos. Y la historia de Can y Demet es un claro ejemplo de esto. Vemos a un hombre que se pierde para encontrarse, que se aleja para regresar, que huye para volver a su hogar. Y es que a veces es necesario alejarnos para valorar lo que tenemos, para entender la importancia de las personas que nos rodean, para reconocer que nuestro lugar está donde nuestro corazón late con más fuerza. Y la serie, a través de su historia de amor, nos enseña precisamente eso, que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento, una conexión profunda con otra persona, un estado del ser. No quiero dejar de mencionar la increíble interpretación de Can Yaman y de Demet Özdemir, que hicieron que sus personajes fueran tan reales, tan cercanos y tan entrañables. Esa química que transmitían en pantalla era palpable, y lograban que sintiéramos cada una de sus emociones, cada una de sus alegrías y cada uno de sus dolores. Y creo que fue esa autenticidad, esa entrega total a sus personajes, lo que hizo que la historia de Can y Demet nos calara tan hondo. Y es que a veces la magia surge cuando dos talentos se unen, cuando dos personas se complementan a la perfección, y eso es lo que pasó con Can y Demet. Su trabajo en esta serie es un claro ejemplo de que el amor puede traspasar la pantalla y llegar al corazón de cada espectador. Y creo que todos les estaremos eternamente agradecidos por habernos regalado esta maravillosa historia de amor. Pero más allá de la actuación, lo que realmente nos conecta con la historia de Can y Demet es la universalidad del mensaje, todos buscamos un lugar al que pertenecer. Ya sea un lugar físico o una persona, todos anhelamos encontrar ese refugio seguro donde nos sintamos amados y aceptados tal como somos. Y la serie nos recuerda que ese lugar existe, que el amor verdadero está ahí esperándonos, que solo tenemos que abrir nuestro corazón y dejarlo entrar. Y la frase "aquí también pertenezco" es una declaración de intenciones, es un grito de esperanza, es una confirmación de que hemos encontrado nuestro lugar, nuestro hogar, nuestra razón de ser. Y eso es algo maravilloso, ¿no creen? El poder decir con certeza que hemos llegado a casa, que hemos encontrado nuestro sitio en el mundo. La historia de Can y Demet nos enseña que el amor verdadero no es fácil, que requiere esfuerzo, paciencia y perseverancia, pero que al final, todo vale la pena. Vemos cómo ambos personajes luchan por su amor, cómo superan obstáculos y cómo se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. Y es que el amor verdadero no es una historia de príncipes y princesas, sino una historia de dos personas que se eligen cada día, que se aman con sus virtudes y sus defectos, que se complementan y que se apoyan en todo momento. Y es precisamente esa autenticidad, esa imperfección, lo que hace que la historia de Can y Demet sea tan real, tan cercana y tan conmovedora. Porque ¿quién no ha tenido que luchar por su amor?
¿Quién no ha tenido que superar obstáculos y malentendidos? La realidad es que el amor es un camino lleno de altibajos, pero que al final, si hay amor verdadero, vale la pena recorrerlo. Y es que en la búsqueda de nuestro hogar, a veces nos perdemos, a veces nos confundimos, pero es importante recordar que siempre hay un camino de regreso, que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y Can nos demuestra que no importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es levantarnos y seguir adelante con la mirada puesta en nuestro objetivo, en nuestro hogar. Y su regreso al lado de Demet es la prueba fehaciente de que el amor verdadero lo puede todo, que puede sanar heridas, que puede romper barreras y que puede llevarnos de vuelta a casa. Y esa es la lección más hermosa que nos deja esta historia de amor. Y es que el amor no te ata, te libera, te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo y te hace sentir que has encontrado tu lugar en el mundo. Y cuando vemos a Can finalmente al lado de Demet, podemos sentir esa sensación de paz, de tranquilidad, de saber que todo está en su lugar, que ambos personajes han encontrado su final feliz. Y es que a veces la vida nos sorprende con regalos inesperados, con personas que llegan a nuestras vidas para cambiarlo todo, para mostrarnos lo que realmente importa y para hacernos sentir que hemos regresado a casa. Y eso es lo que Demet hizo con Can, le mostró el verdadero significado del amor, de la pertenencia y del hogar. Y gracias a ella, Can pudo encontrar la paz que tanto anhelaba y el lugar donde su corazón realmente latía con fuerza. Y creo que esa es la razón por la que esta historia nos ha conmovido tanto, porque nos recuerda que el amor es el sentimiento más puro y poderoso que existe, y que es capaz de transformar nuestras vidas por completo. Y es que la serie no solo nos regaló una historia de amor, sino que también nos dejó una profunda reflexión sobre la importancia de encontrar nuestro lugar en el mundo, de conectar con las personas que amamos y de construir nuestro propio concepto de hogar. Y es que al final del día todos buscamos lo mismo, el amor, la felicidad y un lugar al que pertenecer. Y la historia de Can y Demet nos recuerda que esos anhelos son posibles, que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y la frase "aquí también pertenezco" se convierte en un mantra, en una confirmación de que hemos llegado a casa, de que hemos encontrado nuestro sitio en el mundo, al lado de la persona que amamos. Y esa sensación es, sin duda, la más hermosa de todas. En resumen, hemos visto cómo Can, ese hombre libre y aventurero, encuentra su hogar al lado de Demet, una mujer fuerte y radiante. Su relación fue un viaje lleno de altibajos, pero cada obstáculo los hizo más fuertes y los acercó más. Can tuvo que perderse para encontrarse, tuvo que alejarse para valorar lo que tenía, y finalmente regresó a casa, al lado de Demet, al lugar donde su corazón realmente pertenecía. Su historia nos enseña que el amor verdadero no tiene límites ni fronteras y que el hogar no es un lugar físico, sino un sentimiento, una conexión profunda con otra persona. Y la frase "aquí también pertenezco" resume perfectamente ese anhelo universal de encontrar un lugar donde nos sintamos amados, aceptados y comprendidos tal como somos. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje por la historia de Can y Demet. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Y es que hablar de historias de amor que nos tocan el corazón siempre es un placer. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es para ustedes el hogar? ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia de Can y Demet? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartan con sus amigos que también son fans de esta historia y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, la vida es un viaje lleno de sorpresas, de amores y de aventuras, y siempre hay un lugar al que pertenecer, solo tenemos que abrir nuestros corazones y dejar que el amor nos guíe. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.